Este lo podríamos dejar así. Fíjense que yo tendría que dejar todo esto en función del coseno, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podría pensar al seno? Vamos a escribir todo igual. ¿Cómo lo podemos pensar al seno? Cuadrado, perdón. ¿Cómo qué? ¿Qué podríamos poner ahí adentro? Coseno cuadrado. Coseno cuadrado. 1 menos coseno. Más Eso. 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a un próximo paso. ¿Qué podríamos hacer ahora ahí? Afectar todo por menos. Entonces, ¿qué me queda? Menos. ¿Y acá cómo me queda? Más. Y ahora, ¿qué hacemos? Distributiva. ¿Cómo me quedaría? Menos, esto, menos 1 por coseno cuadrado. ¿Sí? Más coseno cuadrado por coseno cuadrado, ¿cuánto? Coseno cuarta. ¿Verifiqué o no verifiqué la identidad? ¿De acuerdo? Esa fue otra manera de hacer el mismo ejercicio. O sea, para que vean que no hay un solo camino. ¿De acuerdo? No hay un solo camino. Bueno. Entonces, recuerden que del TP1, el ejercicio 3 es una nueva propuesta que se agrega para la tarde, salvo los ejercicios que hicimos. Vamos a continuar con el desarrollo teórico del capítulo. Signos de las funciones trigonométricas. Vamos a pensar un poquito, aunque yo acá ya medio se los puse. ¿Se está viendo 3,4? La hipotenusa, ¿qué signo va a tener siempre? Positivo. Pero la abscisa en el primer cuadrante es positiva y la ordenada también. O sea, abscisa, cateto adyacente al ángulo. Ordenada o cateto opuesto. A ver, la hipotenusa positiva, cateto adyacente positivo y ordenada positivo. ¿Cómo va a ser el signo de las funciones trigonométricas o razones en el primer cuadrante? ¿Va a haber alguna negativa? No, todas positivas. Bien. Vamos al segundo cuadrante. La hipotenusa ni la nombramos, siempre va a ser positiva. ¿Quién va a variar? La abscisa o cateto adyacente. Esa va a ser negativa. ¿Quién va a ser negativo en el segundo cuadrante? ¿O quién va a ser el único positivo en el segundo cuadrante? El positivo va a ser el seno. Muy bien. Seno negativo. El seno, perdón, en el segundo cuadrante el seno va a ser el único positivo, ¿sí? El coseno y la tangente van a ser negativas. Ni nombramos la recíproca porque están implícitas. Vamos al tercer cuadrante. La abscisa o cateto adyacente es negativo. Y ahora la ordenada o cateto opuesto también es negativo. ¿Quién va a ser el único positivo en el tercer cuadrante? La tangente. La tangente. Claro. Y finalmente en el cuarto cuadrante, el cateto adyacente o abscisa va a ser positivo, pero la ordenada o cateto opuesto es negativo.
¿Quién va a ser el único positivo en el coseno? Coseno. Cero. ¿Conocen una regla mnemotécnica para esto? ¿Cómo? Me la olvidé. Hay una regla. Bueno, primero quise que lo comentara. En el primer cuadrante son todas positivas. Seno del segundo cuadrante empieza con el segundo. El único positivo es el seno. Tercer cuadrante empieza con T. La única positiva, ¿quién es? La tangente. Ah, ahora sí. Empieza cuarto con C. El coseno es el positivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Aguárdenme un minuto, que me parece que ya estamos en condiciones de ver el ejercicio 4. Sí. Dejo de compartir y me voy a compartir el TP1. Bueno, dice 4A. Sabiendo que el coseno de alfa es igual a un cuarto y que alfa está entre 270 y 360, me pide que calcule las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Está? Vamos a ir a el MATCALC. Voy a borrar todo. ¿Alguno te pidió algo por copiar? ¿Vamos todo al día? Bueno. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio 4A? El ejercicio 4A me dice que el coseno de alfa es igual a un cuarto. Y me dice también que ese alfa está entre 270 y 360. Y 360. Y me dice también que calcule las restantes razones trigonométricas de ese ángulo. A ver, si alfa está entre 270 y 360, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto. Muy bien. Alfa pertenece al cuarto cuadrante. ¿Cómo podemos? Ustedes tienen la tablita a mano, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos ir interactuando y mostrando. ¿Cómo podemos porque ahora entra en juego esa tablita, ¿sí? Dejo de compartir. A ver, yo ahora necesito conocer el seno, la tangente, la cosecante, ¿qué más? La cotangente y la secante. Estas últimas son fáciles porque ¿qué hacemos para calcular esto? Y cosecante es 1 sobre el seno, cotangente 1 sobre tangente, secante 1 sobre coseno. Ahora, ¿cómo podemos calcular el seno en función del coseno? Nos vamos a la tabla, ¿sí? Dejo de compartir. Está abierta, la tengo, acá está la tabla. Ahí está.
coseno en función del seno, ¿sí? ¿Qué es? Más menos 1 menos seno cuadrado, ¿correcto? ¿Se ubican? Ahora, acá viene el tema del signo. El seno, estamos en el cuarto cuadrante. El seno, ¿qué signo tiene? Menos. Negativo. El único positivo es el coseno. El coseno. Entonces, este va a ser negativo. Pero, ¿qué sé yo? Perdón, 1 menos coseno cuadrado. ¿Correcto? Entonces, escribo. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto vale el coseno? No se ve lo del mat, si está ahí. ¿No lo están viendo? No. No. Va, yo no lo No, veo. no. Espera. Ahora, Ahora sí. Sí. Ahora sí. entonces, ¿qué escribo ahora? En donde tengo coseno, ¿qué voy a escribir? El valor que me dieron de datos. ¿Cuál es el valor de datos? Un cuarto. Un cuarto. Pero ese un cuarto, ¿cómo va? Cuadrado. Al cuadrado. Y ahora le pongo otra vez menos. Esto es un 16avo, ¿no es cierto? Bueno, hago esta cuentita. $16 por 1, esto se puede hacer directamente, 16 por 1, menos 1, 15 16avos. ¿Correcto? Y esto va a ser igual a menos en el numerador voy a poner raíz de 15. Pero en el denominador, la raíz de 16, ¿cuánto es? 4. ¿Correcto? O sea, el coseno es menos raíz de 15 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular la tangente? Directamente, ¿qué podemos hacer para calcular la tangente? Vamos a la tablita. Seno sobre ¿Cuánto coseno. es la tangente? ¿Seno sobre qué? Coseno. Sobre coseno, ¿no es cierto? Porque, a ver, el tema es que vos decís, bueno, está bien, yo quisiera usar la tangente en función del coseno, pero vos ya conocés el seno y el coseno, entonces lo aprovechás. Igual te daría lo mismo. Entonces la tangente es el seno sobre el coseno, ¿correcto? ¿Y qué es el seno? Y lo tenemos acá. Y el coseno es un cuarto. Pero si vos lo hubieras querido hacer con la tablita, sale bien. ¿Cómo quedaría esta cuentita? Y esto queda, se da vuelta, queda menos raíz cuadrada de 15. Les recuerdo que si hubieran querido expresar tangente en función del coseno, mirando la tablita, como vos dijiste, le va a dar el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta acá o no?
Bueno, ahora es simplemente un reemplazo. ¿Mm? La cosecante... Ah, un detalle. Bueno, ni nos fijamos el signo de la tangente porque salió como seno sobre coseno. La tangente que acá en el tercer cuadrante es negativa. En la cosecante... Cuarto. ¿Cómo? Perdón. Cuarto cuadrante. Perdón, ¿qué dije yo? No me di cuenta. El cuarto. Tercero dijiste. Cuarto. El cuarto cuadrante. Pero ni lo analicé, porque, ¿por qué no lo analicé? Porque la tangente la hice como seno sobre coseno, utilicé el valor que había obtenido del seno que es negativo sobre el coseno que es positivo, y obviamente me dio negativo. Y ahora, ¿cómo hago la cosecante? 1 sobre el seno de alfa. Y bueno, reemplazo. 1, ¿cuánto vale el seno? Y lo obtuvimos antes. Menos raíz de 15 cuartos. Esto me termina quedando menos este cociente 4 sobre la raíz de 15. Que lo pueden dejar así o lo racionalizan, ¿no es cierto? Si ubican cómo se racionaliza. Harían como 4 por quién? Por raíz de 15 sobre raíz de 15 por raíz de 15, que es 15. ¿Está bien? Y bueno, los otros son similares. La cotangente, ¿qué es? 1 sobre qué? Sobre la tangente. ¿Cuánto es la tangente? Menos raíz de 15. Lo pueden dejar así o pueden racionalizarlo. ¿Y cómo quedaría racionalizado? Raíz de 15 sobre 15. ¿Por qué? Porque multiplican numerador y denominador por raíz cuadrada de 15. Finalmente, ¿a qué es igual la secante? A 1 sobre coseno. ¿Y cuánto vale el coseno? Vamos a buscarlo. Es el dato, un cuarto. Un cuarto. Gracias. Y 1 sobre un cuarto. ¿Y esto cuánto nos da? 4. 4. ¿De acuerdo? Bueno, hago uno solo de estos porque son muy simples. Los otros están propuestos para ustedes. Estamos hablando del ejercicio número 4 ya. A ver, no se desesperen. La idea es que no es el tiempo ese para dormir la siesta. Hacen hasta donde pueden. Si queda pendiente, le decimos, bueno, miren, ustedes la semana que viene ya tienen que tener listo esto. ¿De acuerdo? Pero no es un tiempo para dormir la siesta, ¿sí? Profe, Sí. ¿por qué la secante quedó positiva? ¿Cómo? ¿Por qué la secante quedó positiva? Y porque, a ver, es 1 sobre el coseno, y el dato que te dieron es un cuarto que es positiva. 1 sobre un cuarto es 4. El dato que te dieron es que el coseno es un cuarto que es positivo. Por eso te quedó positiva. La secante es la recíproca del coseno.
depende del coseno. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Es el dato que te dieron, por eso sigue siendo positiva. ¿De acuerdo? Bien, gracias. No, no hay de qué. Bueno, seguimos con el desarrollo teórico. Ahora sí. ¿Estamos en el material? Sí. ¿Todo lo ven? Sí. Bien. Bueno, acá lo que hace es recordar las líneas de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Eso se lo dejo para que lo vean ustedes. Yo les puse las figuritas. Y vamos a ver las líneas trigonométricas de algunos ángulos notables del primer cuadrante. ¿Por qué se les llama ángulos notables? Porque son muy característicos. 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Mm? Si nos vamos a la figura esta, aguárdenme, volvemos a esta figura que hicimos la deducción esta mañana de las líneas trigonométricas de un ángulo cualquiera. Aguárdenme un momento. Estamos de nuevo acá. Están viendo, ¿no? Si consideramos esta figurita, y consideramos el ángulo de 0 grado, acá la abscisa es 1 y la ordenada es 0, ¿sí? El punto es 1, 0. Acorde con lo que vimos, el seno de 0, o sea, la ordenada es 0, ¿sí? Esta es la medida del seno, ¿se acuerdan? Pero la ordenada es 0, por lo tanto el seno de 0, que es el ángulo 0 grado, es 0. Y el coseno, que es la abscisa vale 1, es el coseno de 0. De ahí sale que el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. ¿De acuerdo? Para poder calcular el seno de 30 y el seno de 60, se considera un triángulo equilátero ABC de lado AB 1 y altura CD. Y la figurita está acá. De nuevo, AB vale 1 y la altura es CD. Este es 30 grados y este es 60. ¿Por qué este es 60? Porque esto divide a este triángulo rectángulo en dos lados iguales. Este es 90 más 30, 120. Y 60, 180. ¿Por qué? ¿Cómo es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿Cuánto vale? 180. Exacto. Por eso lo saqué. Esa altura es a la vez mediana y bisectriz. Divide este segmento en dos partes. Este vale 1, este entero, este vale un medio. O sea que AD vale un medio. ¿Correcto? Del teorema de Pitágoras, lo aplicamos al triángulo ADC, CD al cuadrado, en realidad AC al cuadrado
es igual a o sea al cuadrado es igual a CD al cuadrado más AD al cuadrado. Este estaría sumando. Si despejo CD al cuadrado, me queda CA al cuadrado menos AD al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale CA? 1. Y AD era la mitad. Habíamos dicho, un medio. Un medio al cuadrado. 1 menos un cuarto, 3 cuartos. CD resulta que es igual, extraigo raíz cuadrada en ambos miembros, la raíz de 3 sobre 2. Estoy considerando esto en una circunferencia trigonométrica, porque un lado vale 1. Entonces, si le aplico al triángulo ABC la definición de la línea de ángulo cualquiera, el seno de 30, ¿sí? Es igual, fíjense, si lo reflejo en este triángulo, esto sería el seno. ¿Y cuánto vale? Medio, esta medida. Y si lo miro con respecto a 60, el seno de 60 es esta medida. Es lo que acabamos de deducir. CD. ¿Es cuánto? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Se entiende? Para deducir las restantes relaciones, necesitamos ver las relaciones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Saben cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando su suma, ¿cuánto vale? 90 grados, o sea, 1 sobre 2. Estas son las relaciones que tenemos que deducir. Tenemos para esto un triangulito. Dos ángulos alfa y beta se dicen complementarios cuando su suma es un recto, o sea, pi sobre 2. Entonces, fíjense, este vale 90. Alfa más beta es igual a pi sobre 2. O sea que beta es igual a pi sobre 2 menos alfa. Ahora la idea es ver en este triangulito estas relaciones que queremos deducir. Para ello lo voy a cortar y lo voy a pegar acá para que ustedes lo vean. A ver, si miramos este triangulito, ¿cuánto vale el coseno del ángulo alfa? A sobre C, ¿correcto? Lo llamamos 1. ¿Cuánto vale la tangente? B sobre A. Y si de acá sacamos la cotangente, es A sobre B, es la recíproca. ¿Correcto? ¿Y el seno de alfa cuánto vale? B sobre C. Fíjate que a este lo llamamos 1, a este lo llamamos 2 y a este lo llamamos 3. Ahora vamos a calcular las mismas relaciones, pero para beta, que es pi sobre 2 menos alfa. ¿Cuánto vale el seno de beta? Y cateto opuesto A sobre C. Lo vamos a llamar 4. ¿Cuánto vale la tangente de beta? A sobre B. Lo vamos a llamar 5. ¿Y cuánto vale el coseno de beta? Y B sobre C. Lo vamos a llamar 6. Si observamos, fíjense, A sobre C es el mismo de acá. 1 es igual a 4. Fíjense, A sobre B, ¿a qué es igual? A 2. Y B sobre C, ¿a quién es igual? A 3. ¿Y qué probamos con eso?
Fíjense, seno de pi sobre 2 menos alfa, que es beta, ¿con quién coincide? Con el coseno de alfa. ¿Se ubican? La tangente de pi sobre 2 menos alfa, que es beta, ¿con quién vimos que coincidía? Con la cotangente de alfa. ¿Se acuerdan? A sobre B. Y finalmente el coseno de pi sobre 2 menos que es beta, ¿con quién coincide? B sobre C. Con el seno de alfa. Estas relaciones, que son de ángulos complementarios, me voy a ir un momentito en la tabla, se encuentran acá. Miren. Miren, comparto la pantalla, me voy a la tabla. Hay tantas ventanas abiertas que ya... No es esta la tabla. Espérate. Esta es la unidad 1. Este es el map type. Yo la tengo abierta la tabla. Este es el paint. Este no me interesa. No. Quiero mostrarles cómo está en la tabla. Si yo la tengo la tabla. Aguárdenme. Esperen. Acá está la tabla. Fíjense, me están viendo, ¿no? La tabla. Graciela, ¿se ve? Sí. Bueno. Sí, se ve. Ahí me están haciendo. Sí, me encantó ese me encantó. Gracias. Bueno, la ven acá, ven que tienen de este lado la función, o razón, y de acá el angulito. Pi sobre 2 menos alfa, pi sobre 2 más alfa. Pi menos alfa. Bueno, nosotros deducimos esto recién. El seno de pi sobre 2 menos alfa es el coseno. El coseno de pi sobre 2 menos alfa es el seno. Y la tangente de pi sobre 2 menos alfa es la cotangente. ¿Se entiende cómo se lee? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Me voy ahora a la unidad. Bien. Bueno, eso lo probamos. A ver, ahora tendríamos que ver el ángulo de 45 grados. Bueno, el ángulo de 45 grados, el seno de 45 grados, es igual al coseno de 45 grados, por lo que deducimos recién. ¿Por qué? Vamos a ver. Me voy a dejar de compartir y me voy a este. Map type. A mí me interesa este. Esta relación vamos a usar. A ver. El seno de 45 grados, o mejor dicho, el coseno de 45, según esta relación, ¿cómo lo podríamos pensar? Como el seno
de 90, esto lo podían pensar como 90 también, lo que pasa es que se suele escribir así, pero esto es 90 grados. ¿Eh? El seno de 90 menos 45. La relación es, el seno de 90 menos un ángulo es el coseno de ese ángulo. ¿Entiende que acá el que queda es este? Entonces, el coseno de 45 es el seno de 90 más 45. ¿Y cuánto es el 90 menos 45? Y se va. 45. Exacto. Por eso el coseno de 45 es el seno de 45. ¿Sí? Sabemos que el seno de 45 es el coseno de 45, pero no sabemos el valor. Entonces, estos dos seno cuadrado de 45 sale de trigonometría de la relación pitagórica. A ver. Dejo de compartir y me voy acá. Al MathTime. Yo sé que el seno cuadrado de 45 más el coseno cuadrado. Estoy hablando, este es un caso particular, aplico la relación pitagórica fundamental de la trigonometría a 45 grados, ¿sí? Eso es igual a 1. Pero nosotros, ¿qué vimos hace un momento? Que el seno de 45 es igual al coseno de 45. Entonces yo podría sustituir el seno por el coseno. ¿Se acuerdan? Que vimos que por las relaciones de los ángulos complementarios, el seno de 45 es igual al coseno de 45. Entonces puedo escribir eso acá. Y eso me permite que yo llegue a esta conclusión. Que 2 seno de 45, seno cuadrado, es igual a 1. Eso significa que el seno cuadrado de 45, ¿a qué es igual? A 1/2. ¿Y eso qué significa? Perdón, ¿qué problema es que no me perdí en esa parte, no estaba escuchando? ¿Y qué problema es de la guía? No estoy haciendo un problema de la guía, estoy desarrollando ahora el valor del seno de 45 y el coseno de 45. Estoy en el desarrollo teórico. Ah, perfecto, disculpe. Estoy acá. Estoy en la unidad 1. Estoy en esto. Entonces, yo partí de que el seno cuadrado de 45 más el coseno cuadrado de 45 es 1. Pero habíamos visto casi al final del módulo anterior que el seno de 45 es igual al coseno. Entonces, el seno cuadrado de 45 lo reemplazo. Me queda el doble. O sea que el seno cuadrado de 45 es igual a 1/2. Eso me permite afirmar que el seno de 45 ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre raíz de 2. Que racionalizándolo, ¿qué me queda? Raíz de 2 sobre 2. Esto es lo obvio. Y como, ¿qué sabemos? Que el seno de 45 es igual al coseno de 45. Por ende ya tenemos este valor que nos faltaba. Ahí está el detalle de
la deducción que aparece ahí. O sea, ya tenemos ese valor. Seno de 45 es igual al coseno de 45. Es raíz de 2 sobre 2. Si vuelvo al desarrollo teórico, bueno, ahí está ahí arriba, ¿sí? Bueno, ya obtuvimos los valores, perdón, del seno de 0, que es 0, seno de 30, un medio, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, y seno de 90 es igual a 1. Nos faltaría el coseno, que lo vamos a obtener por las relaciones de ángulos complementarios, ¿sí? Es decir, a ver. Me voy a ir de nuevo al MapType. Y me voy. ¿Cómo lo obtengo esto? El coseno de 0, en realidad, se podría pensar como el seno de 90 menos 0. ¿Se acuerdan? Seno de pi sobre 2 menos alfa, que es el coseno de alfa. Pero ¿qué es el seno de 90 en definitiva? 90 menos 0, ¿qué? 90 grados. Y el seno de 90, ¿a qué igual? Ya lo teníamos, 1. Por lo tanto, de ahí sale. El seno de 90 menos 0 es el coseno de 0. El seno de 90 es 1. De esa manera pueden obtener el resto también. ¿Cómo voy a pensar el coseno de 30? ¿Como el seno de quién? De 90 menos quién. A ver si me dicen. Para que me dé esto. Para que me dé el coseno de 30. ¿Cómo lo tendría que, qué tendría que poner acá? Menos 30. Claro. Entonces, ¿qué es 90 menos 30? 60. ¿Y cuánto es el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Espérate. El seno de 60, raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Y, bueno, el coseno de 45 es igual al seno de 45. El coseno de 60, bueno, estos dos lo piensan ustedes y lo terminan ustedes, porque les quise mostrar cómo era la idea, ¿sí? Vamos entonces a seguir con el desarrollo teórico. Ven que esta tablita está, ahí está la tablita la tienen en la tabla aparte, ahí están los valores, ¿sí? Y bueno, la tangente se obtiene haciendo seno sobre coseno. La tangente de 0 es el seno de 0 sobre el coseno de 0. La tangente de 30 es el seno de 30 sobre el coseno de 30. La tangente de 45 es el seno de 45 sobre el coseno de 45. Pero ¿qué pasa con la de 90? Es 1 sobre 0, no existe, ¿sí? Y un detalle que tiene la tabla, para que trabajen con los valores exactos, es este, que les quiero mostrar. Me están viendo la tabla, ¿no?
Fíjense que abajo dice raíz de 2 sobre 2 aproximadamente 0,707. ¿Sí? Ay, no me aparece. Uy, está cortada la tangente. Mira. No aparece la tangente. Eso hay que corregirlo. Raíz de 3 sobre 2, 0,866. Bueno, a ver, ustedes no tienen que imprimir nada, tienen que trabajar virtual. Eso hay que corregirlo. La tangente quedó cortada. Bueno, después lo vamos a corregir. Listo. Bueno, ahora vamos a ver una serie de relaciones que nos van a permitir hacer la reducción al primer cuadrante. Fíjense, 5,1 son las relaciones trigonométricas entre valores de ángulos complementarios. Ya lo hicimos. Ahora vamos a ver de ángulos opuestos o ángulos que difieren en 2π. ¿Sí? Dos ángulos se van a decir opuestos cuando difieren en 2π. Es decir, que alfa más beta es igual a 2π. O sea que beta es igual a 2π menos alfa. Pero 2π menos alfa se lo puede pensar al opuesto de alfa. Fíjense, este es alfa, este es el opuesto de alfa. ¿Y por qué es 2π menos alfa? Porque la vuelta entera es 2π. Entonces, ¿cuánto valdría este? 2π menos alfa, que es lo mismo que decir el opuesto de alfa. Bueno, vamos a ver cómo salen esas relaciones. Veamos el diagramita. El lado A es común a los dos triángulos rectángulos, ¿sí o no? La hipotenusa es positiva siempre. C es igual a E. Ahora, ¿qué pasa con B y D? ¿Son iguales? No, son iguales en valor absoluto. Pero sería B igual al opuesto de D o viceversa. ¿Correcto? Ahora vamos a calcular el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Y después del opuesto. Y comparamos. El seno de alfa, ¿cuánto vale? B sobre C. El coseno de alfa, ¿cuánto vale? A sobre C. Y la tangente de alfa, ¿cuánto vale? B sobre A. Ahora vamos a ver de menos alfa. El seno de menos alfa, ¿cuánto vale? D sobre E. Pero D, ¿a qué igual vimos? A menos B. Si pienso a menos B sobre C como el opuesto de B sobre C, ¿qué es B sobre C? Lo deducimos recién, seno de alfa. ¿A qué conclusión arribamos? Que el seno del opuesto, que al seno de menos alfa, es el menos seno de alfa. O lo que es lo mismo, en la tablita lo tienen así. El seno de 2π menos alfa es el opuesto del seno de alfa. Pero está bueno también verlo de esta manera. Ahora vamos a ver el coseno de menos alfa. El coseno de menos alfa, estoy ahí en el cuarto cuadrante, es A sobre E. Pero E, ¿a qué es igual? A C. Y A sobre C, ¿a qué es igual? Al coseno de alfa. ¿A qué conclusión arribamos? Al que el coseno del opuesto de alfa es el coseno de alfa, o lo que es lo mismo, el coseno de 2π menos alfa es igual al coseno de alfa. Nos falta la tangente. A ver, ¿a qué es igual la tangente de menos alfa? AD sobre A. ¿Y D a qué es igual? A menos B. O sea, menos B sobre A es, ¿a qué era igual B sobre A? A la tangente de alfa. Nos quedó con el menos adelante, o sea que la tangente del opuesto de alfa, ¿a qué es igual? Al opuesto de la tangente de alfa. O lo que es lo mismo, la tangente de 2π menos alfa es igual al opuesto de la tangente de alfa.
Ahora vamos a ver las relaciones trigonométricas de ángulos suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Cuando suman 180 grados, o sea, pi. O sea que alfa y beta se dicen suplementarios si alfa más beta es igual a pi. Este es alfa, este es el suplementario, que es beta pi menos alfa. A ver, las hipotenusas son iguales. A es igual a menos F, o F es igual a menos A. Porque acá está en el primer cuadrante es positivo, acá negativo. Y las ordenadas B es igual a este. Vamos a llevar este dibujito abajo para que no nos confundamos. Veamos. El seno de alfa, ¿a qué es igual? A B sobre C. ¿Correcto? Lo llamamos 10. El coseno de alfa, ¿qué es igual? A A sobre C. Lo llamamos 11. Y la tangente de alfa, ¿a qué es igual? A B sobre A. Lo llamamos 12. Ahora hacemos el seno de pi menos alfa, de este angulito. ¿Qué es? Lo llamamos igual a este B. ¿B sobre cuánto? Sobre C. ¿Y qué es B sobre C? El seno de alfa, la relación 10. Por lo tanto, el seno de pi menos alfa, ¿a qué es igual? Al seno de alfa. Ahora podemos ver el coseno de pi menos alfa. ¿A qué es igual? A F sobre C. ¿Pero a qué es igual F? A menos A. O sea, esto es menos A sobre C. ¿Y qué es A sobre C? Coseno de alfa. Lo reemplazamos. ¿A qué conclusión arribamos? Que el coseno de pi menos alfa es igual al opuesto del coseno de alfa. Y nos falta la tangente. La tangente de este, pi menos alfa, ¿a qué es igual? A B sobre F. Pero F, ¿a qué es igual? A menos A. O sea que nos quedó menos B sobre A. ¿Pero qué es B sobre A? Tangente de alfa. O sea que la tangente de pi menos alfa es igual al opuesto de la tangente de alfa. ¿Se acuerdan que estaba la tablita que les mostré en el módulo anterior? Bueno. Ahora tenemos las relaciones de los ángulos que difieren en pi sobre 2 más alfa. Pi sobre 2 más alfa se puede pensar como pi sobre 2 menos alfa. ¿Sí o no? Entonces, seno de pi sobre 2 más alfa lo pienso como el seno de pi sobre 2 menos el opuesto de alfa. Tomen esto como un paquete. Hoy lo vimos en las relaciones de los complementarios. El seno de pi sobre 2 menos un ángulo es el coseno de ese ángulo. O sea, en este caso, ¿quién es ese ángulo? Menos alfa. Y hace un momento deducimos que el coseno de menos alfa es el coseno de alfa. El coseno de pi sobre 2 más alfa es el coseno de pi sobre 2 menos el opuesto de alfa. Pero el coseno de pi sobre 2 menos un ángulo es el seno de ese ángulo. Y ese ángulo es menos alfa. El seno del opuesto de alfa es el opuesto del seno de alfa. Llegamos a que el coseno de pi sobre 2 menos alfa es el menos seno de alfa. El seno de pi sobre 2 más alfa es el coseno de alfa. Finalmente, la tangente de pi sobre 2 más alfa, ¿a qué va a ser igual la tangente? Al seno sobre el coseno, que es el coseno sobre menos seno. Sería la menos cotangente de alfa. Bueno, las de pi más alfa se hacen iguales. Las dejo para ustedes.
¿Por qué? Porque lo pienso a pi más alfa como pi menos menos alfa. Bueno, después vienen las de 3pi sobre 2 menos alfa. Bueno, esa quiero que también lo hagan ustedes, pero tienen que hacerse el dibujito y buscar, traten de tenerla hecha, no digo hoy, para la semana que viene. Porque bueno, a ver, ¿cuál es la idea? Sentarse y ver todo esto y razonarlo y reflexionarlo. Es decir, no entra por ósmosis. Hay que sentarse a trabajarlo. ¿Sí? Esto no es Instagram, que lo ven y ya está. Esto hay que sentarse y trabajarlo. ¿Sí? Y bueno, esta, la de 3pi sobre 2 más alfa, se piensa como menos menos alfa y se trabaja como las anteriores. ¿Ven? Ahí están las tablitas. Y luego viene la reducción al primer cuadrante. Está desarrollada en 3 videos en YouTube que se las propongo para ustedes. ¿Sí? Eso todo queda propuesto para ustedes como la resolución de triángulos rectángulos, que también está propuesta aquí. ¿Ven? Que algo han hecho ya en introducción. ¿De acuerdo? O sea que ustedes para la semana que viene tienen que llegar con la práctica hasta el ejercicio bueno, en realidad, bueno, podrían hasta el 5 inclusive. Hasta el 5 inclusive. Y verlo de triángulos rectángulos. Hasta el 5 inclusive. Porque la semana que viene todavía vamos a estar con esta unidad. ¿Sí?